para que estas personas pues obviamente tengan en su capacidad y dentro de su mentalidad el entendido de que obviamente tienen que cumplir con este tema, ¿no? Entonces esos clientes son los que en su mayoría con este recordatorio, con una acción a ese nivel que no es invasiva, que no genera mayor problema y que inclusive también es, me llegó el mensaje, es verdad, tengo que hacer el pago de forma inmediata, lo cumplo ese momento, se conectan a cualquier aplicación móvil y lo hacen, yo tendría ya un alto porcentaje de mi cartera manejada, ¿no? Eso es un proceso que también lo voy a tener que ir haciendo reiterativamente mes a mes, porque lógicamente muchos de estos clientes irán rodando acá en caso de que exista alguna complicación o clientes que yo los empiece a recuperar irán mejorando, ¿no? ¿Qué quiero decir en un tema de recuperación? Ir moviendo la fecha de pago, ir acercándome con el cliente, construyendo una relación en la que el cliente ya me tiene dentro de sus prioridades y empiece en cambio a regresar también a un pago natural. Entonces, aquí es una relación de doble vía la que se produce. Ahora, en estos clientes, en este 20% que están puestos acá, que deben ser convencidos, son clientes que ya han tenido una mora temprana y que lo que yo busco es tratar de evitar que ese amor avance. Entonces, ya no tengo que hacer gestión, si estoy hablando quizás de 1,000 clientes, en 800 clientes y no solo en 200. Entonces, los recursos se enfocan, se concentran, puedo hacer una mejor analítica. De aquí puedo empezar a separarlos por canastas, ¿no? ¿En qué rango está el mayor grupo que tiene alguna dificultad? ¿Son hombres, son mujeres? ¿En qué zona están? ¿Qué tipo de score tienen? ¿Cuánto es su ingreso promedio? ¿Cuánto es su obligación conmigo? Y empiezo a ir diversificando estrategias, ¿no? A estas personas o a estos socios, yo ya únicamente no puedo mandarles un mensaje de recordatorio. Ya inclusive es necesario hacer una llamada o tomar alguna otra medida. Probablemente les diría un correo electrónico, no sería lo más eficiente, tendría que buscar una medida de acercamiento. El WhatsApp es una medida absolutamente oportuna, no invasiva, que permite darte igual un detalle de la lectura y de la apertura justamente de ponerle un link de pago para que la persona se acerque. Entonces, aquí yo empiezo a enfocar mis esfuerzos, ¿no? Y como les menciono, no estoy concentrándome en la masa completa, estoy tomando ya una estrategia diferente en la que yo puedo ir separando los procesos, ¿no? ¿Y qué genero? Un ahorro operacional. Y esto es importantísimo porque no me cuesta lo mismo si bien yo aumento o hago un P por Q en el tema de poder pagar quizás más mensajes. Si hago una paquetería de 10,000 y los envío a todos, créanme que eso se vuelve absolutamente ineficiente, ¿no? Porque hay clientes que ni siquiera los van a ver o probablemente ya ni manejan ese tipo de soluciones. Entonces, de esa forma yo trabajo en una primera red que básicamente se llama de contención, ¿no? Esta red que estoy marcando acá es una red de contención. ¿Por qué? Porque quiero evitar que los clientes lleguen a una zona de mora avanzada. Y cuando hablo a una zona de mora avanzada, es que estos clientes ya tienen más de 30 días de vencimiento, ¿no? Es decir, ya han pasado esos primeros días en los que busco tratar de ver cómo nos podemos manejar y aquí vemos como tal justamente una complicación. De ese lado, yo puedo clasificar a estos clientes en el mismo sentido. Hay una proporción de clientes que efectivamente no van a pagar, ¿no? Que tienen distintas condiciones que ya las vamos a analizar, y hay una proporción de clientes que deben ser convencidos, ¿no? Y aquí vuelvo a hacer esta separación del 20-80, es decir, de aquellos clientes que ya están vencidos y que los días siguen pasando, ¿dónde me concentro? Hay un tramo que, como les menciono, lo más probable es que estén absolutamente sobreendeudados, de que se hayan quedado sin empleo, de que estén justamente bajo condiciones de vacunación, inseguridad, lo que sea, que impide justamente que vayan a pagar, ¿no? Puede ser personas que inclusive ustedes las deben tener específicamente perfiladas en zonas de influencia donde es ya prácticamente imposible que estas personas, dado a que no pueden realizar una actividad, puedan cumplir con sus obligaciones dentro de los acuerdos iniciales. Entonces vamos a ver más adelante que ahí entra el entendido de ver a quién puedo dar un refinanciamiento, a quién puedo dar una reestructuración, a quién podría dar una innovación, ¿no? Entonces la idea es justamente concatenar ese tema. En este caso, separo nuevamente las aguas, por así decirlo, separo los espacios y me concentro nuevamente en este 20% que yo lo puedo gestionar, que son clientes que sí los conozco, que son clientes en muchos de los casos antiguos, tienen más de 2 años o un año al menos
conmigo, ¿no? O tengo una trazabilidad de ser clientes a los que puedo llegar, que probablemente tienen alguna circunstancia muy particular, y ahí puedo enfocar mis esfuerzos, ¿no? Llamada telefónica, WhatsApp, envío de un correo, en donde obviamente hago una gestión mucho más intensa para tratar de acercarme e identificar, sobre todo en este 20%, si hubo un cambio de su situación económica. No, no es lo mismo hacerlo para todo este tanque de personas, más sí para un grupo específico en el cual yo voy a poder determinar si hubo un cambio de situación económica al ser un cliente que normalmente me venía pagando y básicamente estos 3 meses, estos 2 meses, algo le sucedió. Entonces, a esos clientes son a los que yo puedo inmediatamente trabajarlos. ¿Y cómo? Tengo el asocio también con la fuerza comercial, tengo al gestor, tengo al jefe de agencia, tengo igual a las personas de apoyo que generalmente acá conocen al socio, entienden el trabajo en territorio y lo pueden manejar de esa forma. Y después, a este grupo que yo sé que ya va a ir transitando hacia una mora más complicada, yo aquí puedo tomar diferentes estrategias y como les digo, esto dependerá de la institución, de la zona, del momento crítico, de la identificación de algunos indicadores analíticos, de algunos atributos que me muestren si hay capacidad o no para poder gestionarlos. Caso contrario, ya los puedo derivar a una casa de cobranza. Caso contrario, son clientes que posiblemente tengo que empezar a prever en una provisión. ¿Por qué? Porque por más llamadas, mensajes, visitas in situ que haga, son clientes que están absolutamente golpeados, son clientes que están rotos, como se los dice, ¿no? Muchos de ellos ya en algún punto yo tendré que irlos viendo prácticamente ya hasta para una cobranza judicial. Pero ese roadmap tiene que empezar desde el día 31, ¿no? Es decir, inmediatamente ya cuando están vencidos los clientes, el entender a quiénes empiezo a tratarles acá y quiénes ya están cerca de transitar el segundo vencimiento, porque si llegan al tercero, en el caso de consumo y de micro, estoy llegando al famoso punto de no retorno, ¿no? Es decir, después de 90 días o de 3 cuotas, es muy probable que ya ese cliente regrese. Entonces, todo ese trabajo se concentra en este espacio, ¿no? En entender dónde puedo trabajar, yo en concentrarme acá, quizás donde hay mayor concentración de créditos que me interesen recuperar. Aquí posiblemente son clientes con montos pequeños, que puede ser quizás al menudeo, esto puedo dejar nuevamente una casa de cobranza, o también entender que si aquí hay una exposición importante, pues bueno, sumo estos clientes hacia este lado, les doy un tratamiento específico porque sé que tengo esta condición de conocimiento del cliente, del relacionamiento. Es un cliente que viene conmigo 5, 6 años. Hay que considerar que el año 2024 tuvo cifras al igual de negativas y malas en algunos casos que el año 2020, sin haber sido pandemia, por todas las circunstancias que hemos hablado con ustedes. Entonces, es muy probable que muchos clientes estén golpeados y de hecho lo están. Así que la solución va quizás por darles otra vía a fin de que lleguen a este punto, como les digo, de no retorno. Lo que yo en este punto ya no es contención, sino lo que tengo como estrategia es una reducción de pérdidas. Lo que quiero justamente es evitar, hacer más provisión, que es un gasto. Y finalmente, ya el crédito, a tener que castigarlo, finalmente me sumo una pérdida que va contra el PIG y empiezo a generar problemas, ¿no? A nivel de solvencia. Entonces, la idea es aquí recuperar y maximizar el flujo de fondos. Pero ojo, yo tengo una canasta finita que son básicamente los costos. Es decir, los costos no son o los puedo manejar como yo quiera el tiempo que quiera, son finitos esos recursos, ¿no? Y tengo que saber dónde tratar de determinarlos para buscar la mayor eficiencia. Entonces, si pongo estrategias transversales a esto sin hacer ninguna diferenciación, créanme que los resultados van a ser absolutamente ineficientes y no sostenibles en el tiempo. Pero si empiezo a trabajar a nivel de esta clusterización y a través de canastas, los voy a poder manejar mejor. Y acá, en este ejemplo con el que ya voy a ir cerrando este paso, creo que lo vamos a ver en mejor sentido, porque si ustedes se fijan acá, yo empiezo a ir diferenciando los clientes a nivel de segmento, ¿no? El cliente A, este es el cliente champion que les decía, el cliente que sí me paga, el cliente que quiere y puede, que siempre está conmigo, este es el cliente que tengo que darle recompensas, como de alguna forma les decía, ¿no? Y después empiezo con un cliente que ya me presenta cierta debilidad, ¿no? Y que obviamente va transitando más adelante. Ahora lo que yo quiero entender es, esa debilidad, ¿en qué ciclo de atraso está? ¿Está en 1 a 30 días
pues obviamente es un riesgo bajo, ¿no? Donde podría manejarlo. Si está entre 31 y 60, ya no necesariamente es un riesgo bajo, sino camina a un riesgo medio o inclusive puede rodar, ¿no? A un riesgo alto, que es lo que yo quiero tratar de evitar. Entonces, cuando empiezo a segmentar estos clientes a nivel de su calidad dentro de la institución o su salud financiera, si quieren ustedes, después empiezo a hacer un corte transversal a nivel de ciclo de días. Después voy identificando de estos clientes, bueno, ¿cuál me puede presentar mayor riesgo, no? Porque también hay casos que puede haber clientes que estén en esta zona, pero que también tengan un riesgo alto. Bueno, y alguien me va a decir, pero no eran aquellos que tenían más de 60 días. Fíjense que aquí pueden presentarse varias casuísticas, varios casos, ¿no? Puede ser un cliente que esté en este segmento, no es un A, es un cliente B, pero a los 30 días ya tiene un alto riesgo de que incrementó su endeudamiento en los últimos 6 meses y es un cliente que ya inmediatamente tiene que ser categorizado acá. ¿Por qué? Porque es un cliente que inminentemente puede caerse conmigo. A diferencia de un cliente que posiblemente está entre 31 y 60 y que probablemente no incrementó su deuda en los últimos 6 meses y que yo sí lo podría manejar como un riesgo, entre comillas, bajo. O sea, en todo caso, voy tratando de separar ese nivel de criticidad que podrían tener hacia mí. Y a este cliente probablemente lo que suceda es que cambió de domicilio, no tuvo una buena experiencia con el gestor anterior, tuvo alguna dificultad en su momento de pago y este puede ser el clásico ejemplo del cliente que puede y no quiere. Entonces, probablemente yo lo puedo transitar y manejar acá, ¿no? Porque alguien me puede decir, a ver, riesgo bajo tampoco es, ¿no? Porque es un cliente que es complicado, que si le llamo no le gusta que le mande mensajes, que no me da atención de esta forma. Ok, entonces no nos pongamos en ninguno de los dos extremos y mencionemos y manejémoslo como un cliente de riesgo medio, pero no como un cliente de riesgo alto, ¿no? Porque ya el riesgo alto es un warning, ¿no? Tengo que salir inmediatamente con todas las naves, por así decirlo, ponerlo en un cerco y tratar de evitar que eso llegue a pérdida, ¿no? Y contando que tengo poco tiempo para poder llegar a avanzar. Ahora, dentro de ese riesgo del cliente, yo como institución tengo que entender cuál es el riesgo de deuda. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un cliente de riesgo bajo que me debe $100,000 a un cliente de riesgo alto que me debe $1,000. Entonces creo que inclusive por la magnitud de valores, es claro que yo debería empezar a trabajar con este cliente porque obviamente tiene un monto alto de exposición conmigo respecto a un cliente que probablemente tiene un monto más bajo. Entonces, este cliente que me va a generar un crédito de $1,000 y que probablemente la recuperación asociada sea, no sé, un 20%, 30% del crédito, similar al esfuerzo que voy a tener que hacer por este cliente que tiene una mayor exposición, entonces yo empiezo a trabajar en órdenes de magnitudes, ¿no? Y ahí empiezo a discriminar. Asimismo, con estos clientes de riesgo bajo, bueno, este que tiene un monto bajo, démosle quizás un tratamiento más fácil, ¿no? Capaz voy y llamo, hago inmediatamente un pedido de cambio de día de fecha para que se iguale y probablemente se fue la solución y se fue, ¿no? Un riesgo medio, tendré que tomar alguna otra condición y un riesgo con monto alto, una criticidad a nivel de exposición, como les decía, así sea un riesgo bajo, tengo que entender estas otras casuísticas, ¿no? Si está afectado por otra condición, y ya sobre esta base es la que yo debería inmediatamente trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nuevamente hago un 20-80, donde está concentrada la mayor proporción de mi cartera que me permita un recupero más grande, ¿no? Quizás acá puedo tener muchos clientes, 20,000, 30,000, acá tenga 500 clientes, pero que me deben $100,000, estoy hablando prácticamente de $5 millones, ¿no? Entonces, ya es una circunstancia en donde yo tengo que empezar a trabajar y probablemente acá pueda ir el jefe de agencia, pueda ir el gestor, puede ir el comercial, es decir, puedo realizar inclusive un comité para poder llegar y trabajarlos. Y ahí es donde tienen que estar los esfuerzos. Adicionalmente, ya con esta identificación y con este árbol de decisiones que se van generando, que ustedes van viendo, el famoso, si se produce esto, tengo que tomar esta decisión, me decanta también en estas estrategias, ¿no? A nivel de nodo, y la palabra nodo, para no confundirnos, no es nada más que separar los puntos en los que yo puedo empezar a trabajar, ¿no? Es decir, en la estrategia A, la estrategia B, la estrategia C, y qué tipo de acciones yo puedo ir tomando. Fíjense que básicamente abajo yo pongo acciones que son transversales, ¿no?
a un cliente que básicamente ya está no en un segmento B, sino en un segmento C hacia adelante, todas estas acciones tienen que ser de la mano, ¿no? Yo no puedo ir con un pool de acciones mínimas, recién le mando el mensaje, espero 2, 3 días y de ahí le mando el correo, de ahí le empiezo a llamar. No, 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 estas acciones tienen que ser combinadas, ¿no? Acciones automáticas de recordatorio, acciones intensivas, el hecho de que estas personas sepan que ya están teniendo un deterioro como tal de su calificación y trabajarlos en gestión tardía. A diferencia de estos clientes que podría yo tomar ciertas acciones, ¿no? Un cliente que esté en C, puedo tomar la estrategia de una acción automática, recordatorios y quizás algo de acciones intensivas, ¿no? Entonces yo empiezo a ir haciendo un trabajo continuo para ver cómo lo empezamos a formar de ese lado. Y finalmente, después de hacer esa priorización, termino haciendo este pequeño gráfico o determinación de cómo quiero clasificar los clientes, ¿no? Aquellos clientes que tienen una alta probabilidad de pago, que se mueven hacia acá a la derecha, y algunos que tienen capacidad de pago. Estos dos son los rubros más importantes donde yo tengo que trabajar, buscando que la mayoría de mis clientes, que es el ejercicio que siempre les invito a hacer, tratemos de determinar qué porcentaje de mis clientes están acá, tienen una probabilidad alta de pago y una capacidad buena o alta de pago. No es importante y también hasta por las condiciones económicas de sorprenderse que posiblemente yo tenga aquí un 30 o un 25%, incluso menos, ¿no? Es la característica que hoy día están sufriendo las instituciones y ya vamos a ver por qué, pero si puedo ver también que estos clientes que posiblemente tengan una menor probabilidad de pago, pero sí tienen una capacidad, este sería el primer grupo, los que estoy poniendo acá un poco con el puntero láser, los que debería empezar a gestionar y trabajar, ¿no? Y concentrarme porque es donde la probabilidad de recupero va a ser más alta, la tasa de conversión como tal. Y después de eso, ir viendo que este nodo rojo son aquellos clientes que les decía, prácticamente sé que están altamente complicados y no los voy a poder manejar respecto a otros clientes que sí tienen una probabilidad de pago, pero ya la capacidad está limitada o está al límite. Entonces ahí van a entrar otro tipo de medidas para poder trabajar, ¿no? Entonces termino justamente con crear estas estrategias, ¿no? En ir determinando y cómo voy abriendo yo un poco este entendimiento a nivel de negocio entre mi cartera preventiva y mi cartera reactiva, ¿no? Preventiva, todo lo que suceda hasta antes del vencimiento. Y ojo, lo que siempre me gusta repetir es que el vencimiento no es el día 1 o el día 2, no, ese cliente ya está vencido, ¿no? Todo cliente que no tenga días de vencimiento es efectivamente aquel cliente que es el que está clean como tal, ¿no? El que no tiene días de mora. Todo lo demás y empieza a ser una cartera reactiva, ¿no? Aquí están un poco los detalles, los hábitos de pago, el tema de contención, donde hemos igual trabajado a nivel de campañas, las priorizaciones y las estrategias. Recuerden que entre estas dos carteras son primas hermanas, ¿no? Entonces, la gestión de cobranza tiene que ser trabajada espalda con espalda, ¿no? Posiblemente un jefe encargado de la cartera preventiva con su equipo, espalda con aquel jefe que trabaja dentro de la cartera reactiva, ¿no? Con diferentes objetivos muy marcados. El primero, contención, y el segundo, una estrategia en la que voy a trabajar en fuentes de recupero y probabilidades de pago. Con eso estaría poco completo la parte que quería conversar y revisar con ustedes respecto justamente a lo que corresponde al tema de cobranza, ¿no? Y vamos a la segunda parte donde quiero también dar espacio para después ir conversando y manejándolo, ¿no? Están justamente los alivios financieros, lo he puesto como mitos y verdades y cómo funcionan en el Ecuador. Y mitos y verdades porque justamente un mito es una creencia, es algo que escuchamos, es algo que lo vemos a veces como una práctica, pero cuando llegamos a preguntar, bueno, ¿y esto en qué está sustentado? ¿Esto por qué sucede así? No tenemos información, no tenemos datos, la única explicabilidad que podemos decir es, empiezan los problemas, porque si yo hago lo mismo que hace el mercado sin un sentido de entendimiento o condición, lo más probable es que esa ola también me termine a mí arrastrando. ¿Y que hablo de esa ola? En que podamos caer justamente en entregar medidas de alivio financiero a quienes simplemente me van a generar un golpe importante a nivel de mi cartera, ¿no? Porque son clientes
que están afectados de lado y lado. Pero empecemos por el diagnóstico. ¿Y por qué? Por el diagnóstico, porque la pregunta es, ¿en qué momento el sistema financiero cayó en la necesidad de otorgar medidas de alivio financiero que hoy ya son parte del paisaje, ¿no? Antes, si alguien hace una retrospectiva en el año 2019, en la pandemia, esto era algo muy a cuentagotas, ¿no? Eran pocas las personas, eran pocos los casos, aunque sí existían lógicamente, pero no era algo que hoy día alguien va así a la institución financiera, pide un crédito, sí, no me preocupo porque después pido un alivio financiero. O sea, les digo, es parte ya del ADN, de la cultura que se ha creado por todas estas medidas en que las personas ya lo toman como un beneficio adquirido. Y las instituciones también no han hecho, en muchos de los casos, el trabajo adecuado al popularizar o considerar que estas medidas, en lugar de darte una resolución, lo único que hacen es tratar de mantener artificialmente vivo a un cliente que está complicado, ¿no? Vamos al diagnóstico. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es cómo crece el PIB y aquí también cómo crece el gasto del consumo de los hogares. Entonces, ¿qué quiero mostrar? Es que la economía crece cuando el consumo de los gastos del hogar crece. Y el gasto de los hogares, personas, empresas, crece cuando hay crédito, ¿no? Y cuando la economía cae, hay menos ventas, hay menos crédito, esto también crece. Entonces, hay una relación absolutamente cercana, más que de dónde parte en valores en cada uno de los ejes cualquiera de las dos líneas o tendencias o curvas, lo que me interesa es que veamos que hay una similitud, ¿no? Si la economía deja de crecer en el Ecuador, es porque el consumo no crece, ¿no? Y si el consumo no crece, la economía no crece. Ahora, si ustedes se fijan en este gráfico de acá, es interesante ver que el consumo de los hogares ha seguido incrementándose más allá de lo que la economía crece, es decir, más allá de lo que logra soportar la economía, ¿no? Y eso se da necesariamente porque cuando salimos de pandemia, que es esta fase de acá en el año 2020, este efecto rebote que se llama, no es como que bote una pelota al piso y esta pelota inmediatamente regresa por esa fuerza de inercia. Lo mismo sucedió en la economía, pero el efecto rebote se da en este punto en el cual inclusive las instituciones financieras contrajeron la liquidez porque no sabíamos qué iba a pasar, la gente tampoco demandaba liquidez, pero se vuelve a aperturar la economía y la colocación, el consumo de los hogares que comienza a crecer más allá del ritmo de lo que crece la economía. Entonces, este desfase que empieza a producirse acá explica el hecho de por qué las personas hoy en día gastan más de lo que pueden producir. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Y este problema se ha exacerbado justamente porque ha habido mayor acceso a crédito en montos mucho más altos, en plazos mucho más largos, y después de eso, simplemente esto termina rebotando en que no puede ser un crecimiento infinito. ¿Por qué? Porque si la economía vuelve a caer, se corta esa liquidez, no, la gente no puede seguir pagando algo que no era real para su economía, como lo muestro en las cifras, ¿no? Y si lo vemos acá también para seguir completando el diagnóstico, fíjense que esta es la línea del empleo adecuado, ¿no? Que viene más o menos acá en este eje, que hace el año 2018 más o menos estaba en el 40-45% de la población, 41-42, ¿no? Pero esta condición viene bajando. Obviamente en pandemia se agrava y la recuperación hasta ahora es incipiente, ¿no? Acá los ejes, si bien nos muestran unos datos quizás un año más atrás, si lo vemos a nivel de cifras en la actualidad, el empleo adecuado no supera el 32%, inclusive esta curvita se va un poquito más abajo, ¿no? Pero por ser datos ya de análisis previos y todo, quería mostrarles por ver esto, ¿no? En cambio, la informalidad empieza a crecer. No le Fíjense, volver a pasar hay una eso superación. porque ya me lo subieron al Si cúmulo a nos mi ayudan, renta. por favor, con el micrófono, Se me te acordó de agradezco eso. mucho. Entonces, lo que vemos acá es que la informalidad que pasó de una base de 50 de cada 100 ecuatorianos, hoy en día está en 66 de cada 100 ecuatorianos. Es decir, 10 ecuatorianos salieron del empleo formal o adecuado y se fueron a la actividad informal. ¿Por qué? Porque la economía no creció, porque obviamente hay un efecto negativo. Y eso también empieza a explicar que clientes que posiblemente recibieron crédito en esta circunstancia, posiblemente estaban acá, pero después transitaron esta línea y jamás regresaron. Y es lo que está pasando. Y hay muchos clientes que ya dejaron de tener la misma calidad de empleo. Entonces, eso explica también por qué empieza la mora, explica por qué estas medidas han tenido que seguirse exacerbando
a nivel de los alivios financieros me refiero, y es porque existe un problema estructural. Fíjense acá en el último dato, la economía ecuatoriana al año 2024, que es una cifra que presentó el Banco Central, está generando la misma riqueza que generábamos en el año 2011, más o menos, ¿no? Es decir, son casi 14 años en los cuales esta riqueza, en lugar de incrementarse, se ha ido reduciendo. Aquí la economía cae en pandemia, hay una recuperación, todo lo que nos empieza a pasar hacia adelante, fíjense que estamos en este punto, ¿no? Y bueno, esta riqueza que se produjo acá también fue por condiciones extraordinarias, precio del petróleo sumamente alto, teníamos también mucho acceso a liquidez a nivel internacional que generaron estas famosas burbujas, ¿no? Pero si ustedes ven acá, eso explica, tenemos una economía que genera menos riqueza, al generar menos riqueza, pues lógicamente las fuentes de repago se complican. Y el último dato que siempre es importante ver es el tema de la pobreza. Y aquí les muestro los datos, la pobreza natural o normal y la pobreza extrema. Tomo el año 2011 y diciembre del 2024. Y si me voy de punta a punta, es como que no hubiera pasado nada en el Ecuador, ¿no? Prácticamente en 15 años. Y ustedes si ven, empezó esto a bajar, después sube otra vez en la pandemia, algo se recupera y vuelve a subir. Y la tendencia es creciente. Hay que esperar a ver qué pasa este año, cómo la economía empieza a reaccionar, nuevamente con una estabilidad política, pero fíjense que también la pobreza extrema inclusive es más alta de lo que era en el año 2011, y estoy poniendo periodos de comparación tan grandes. Entonces, una población más deteriorada, menor calidad de empleo, una época en la que básicamente creció el consumo por encima de todo lo que la economía estaba produciendo, estaba consumiendo y gastándome, no solo lo de ahora, sino lo de 5 años después, pero no con dinero que yo generé a través de mi actividad económica, sino dinero que tuve yo a través de un crédito o un financiamiento, cualquiera que este sea, que justamente permitió llegar a esa combinación. Pero les digo, las fuentes de riqueza no crecieron a ese nivel. Entonces, empiezan estos antecedentes de dónde viene la reestructuración y el refinanciamiento, una vez que tenemos claro económicamente desde dónde se produce, ¿no? Porque todo tiene un porqué, como les acabo de explicar. Y después de la crisis del 2020, como se menciona acá, las cooperativas implementaron refinanciamientos y reestructuraciones para ayudar a los socios a ponerse al día, entendiendo estas dificultades que se generaron, entendiendo que hubo también una colocación tan elevada, ¿no? Entonces se colocó mucho en grupos que podían y grupos que no podían, y después vienen estas medidas de contención, pero medidas de contención que simplemente en todos los casos, al no haberlas direccionado correctamente, siguen alargando un problema en el tiempo. Por eso es que entre 2022 y 2023 se ve que obviamente esta cartera sigue creciendo, ¿no? Y generando problemas en que los clientes finalmente no llegan a aliviarse. ¿Por qué? Porque el empleo no crece. ¿Por qué? Porque no tenemos mejores condiciones a nivel de actividad económica y esa recuperación viene muy lenta. Entonces, ante estas circunstancias, la Junta refuerza la normativa con las medidas de alivio financiero en el 2024 en la que permite, ¿no?, generar nuevas reestructuraciones y refinanciamientos con periodos de gracia. Pero en este caso ya menciona la famosa palabra caso por caso, que quiere decir que esto ya no se entrega de forma general, sino que se pide que las instituciones empiecen a revisar caso por caso. Ahí es donde yo probablemente digo, a ver, si tengo una cartera de 40,000, 50,000 o 1 millón de clientes, ¿cómo trabajo? Ahí es donde viene la analítica, ¿no? La analítica es la que me permite, ¿no? Y con la utilización tanto de la inteligencia artificial, procesos de machine learning y todo lo que ustedes quieran, empezar a hacer caracterizaciones, clasificaciones, proyecciones y empezar a tomar decisiones. Justamente ahí es donde empieza a trabajar. Y aquí quiero mostrarles algo que justamente preparé para esta sesión, es entender un poco esta línea de tiempo, porque a veces nos perdemos y es muy fácil, lógicamente, el entender por qué estamos en este periodo que otra vez no sabemos si el cliente nos va a pagar o no. Y es porque en el año 2024, a través de la resolución que está establecida acá, es justamente aquella que permitió hacer diferimientos extraordinarios a condiciones específicas, bajo dificultades específicas. Sin embargo, en el año 2024, en noviembre, luego de octubre, que tuvimos un mes de cortes eléctricos de hasta 14 horas, se lanza esta nueva resolución en que se entregan diferimientos de apoyo porque se venía una economía absolutamente ahogada, una economía que prácticamente cayó
drásticamente en esa fecha y era lógico que si no había actividad económica, lo primero que iba a suceder es que no se iban a pagar los créditos. Entonces, aquí las autoridades deciden, el gobierno, dar 90 días para que se puedan generar justamente estos diferimientos hacia adelante y generar algunos espacios eh, para poder atender estos problemas de mora, ¿no? Lo que en su buena lid debía terminar en marzo del 2025. Sin embargo, en marzo del 2025 se vuelve a lanzar una nueva norma, viendo que enero, febrero todavía fueron meses muy difíciles de alta incertidumbre política, baja actividad económica, falta de inversión y muchas otras condiciones en las que el gobierno, la Junta, vuelve a decidir dar 180 días sin afectar la calificación, ¿no? Entonces, eso me lanza hasta septiembre del 2025, ¿no? Y si hago un conteo desde esta fecha hasta esta fecha, prácticamente lo que se han determinado son 9 meses en los cuales se pueden aplicar estas normas de diferimiento, ¿no? Y diferir es básicamente dejar esos espacios en los que no hay un pago, ¿no? Pero sí se genera un interés, porque obviamente ustedes saben que el costo del dinero en el tiempo implica que no es que yo no puedo cargar un interés a la operación durante esa época, porque tampoco es que yo recupero el capital, ¿no? Ese dinero sigue siendo utilizado, no está siendo pagado su cuota, pero esto sigue generando interés y es algo que también muchas de las personas o socios no las conocían y generó también una dificultad, falta de información, molestia, entre otros casos, pero es porque justamente la norma en su momento no tuvo esa explicabilidad de decir, esto es lo que va a suceder, así vamos a tener estos efectos y dar esa claridad ante obviamente una sociedad que todavía carece de educación financiera, ¿no? Y genera limitantes. El hecho es que todavía nos faltan más o menos 3 meses para poder llegar hasta septiembre y de ahí entender qué es lo que va a pasar. La probabilidad de que esto siga hasta diciembre, yo diría un 50, un 50, ¿no? ¿Por qué? Porque si se vuelven a cumplir un poco estas condiciones que han mencionado que podríamos tener nuevamente apagones entre 2 y 4 horas, la lógica va a ser que otra vez los negocios se vean ininterrumpidos, que vamos a tener problemas y que otra vez se pide una extensión y de una vez ya completemos el año, lo que obviamente generaría una condición, bajo mi criterio muy personal, poco adecuada, porque vamos a empezar a romper una cultura de pago. Las personas se van a acostumbrar a tener que siempre aplicar este tipo de medidas y no cumplir con el tema de pagos. Entonces, aquí es donde yo tengo que empezar en esta carrera a ir marcando líneas como institución para no abusar de estos instrumentos y utilizarlos específicamente donde yo requiero, ¿no? Entonces aquí quiero mostrarles algunos datos muy rápidos. La evolución de la mora, fíjense en las cooperativas, con una tendencia absolutamente creciente. Esta mora que es mora contable, ¿no? Porque no es una mora ácida, no es una mora ampliada, no es una mora más 14, cartera 19, en la que muy probablemente, y de hecho yo ya estaría sobre los 2 dígitos, versus una mora que también está letargada en el caso de los bancos muy cercana al 4%, ¿no? Aquí vemos también esa diferencia, explicándose que ante una mayor morosidad, ¿no? Menor recuperación de cartera, esto es un efecto directo sobre la rentabilidad. Fíjense cómo la rentabilidad, lejos de irse recuperando, se mantiene por niveles muy bajos, ¿no? Y es importante generar rentabilidad, sí, pero es más importante hoy por hoy ser sostenible. La rentabilidad, como yo decía en alguna charla, también es una segunda línea de negocio, pero hoy día mi primera línea es ser sostenible, ¿no? Quiero rentabilidad para hoy o para los próximos 10 años o para los próximos 5. Esa es la dicotomía o el mensaje que se tiene que aprender a manejar. Fíjense que también una menor rentabilidad en los bancos, pero una menor mora en los bancos ha permitido de alguna forma no erosionar en gran medida la rentabilidad. Y si se fijan a nivel del sistema financiero privado sin banca pública, las reestructuraciones y los refinanciamientos hoy por hoy ya suman más de 2.500 millones de dólares, ¿no? Si a esto le sumo fideicomisos y algunas otras condiciones que más o menos tendrían ahí como 1.800, estamos hablando de cerca de 5.000 millones de dólares más o menos, que están en una condición de esta dificultad, ¿no? De esta carencia en que tenemos créditos que hoy día no tienen una solvencia absolutamente grande. ¿Qué ha pasado en el caso de las cooperativas? Fíjense aquí la reestructuración.
No, la reestructuración viene más o menos en un promedio de 220 millones de dólares. La tasa de crecimiento, si bien ha bajado, estamos en un 9, en un 10. Creo que el fuerte se dio en esta fecha. Fíjense, en el año 2024 y 2023 crecía al 90%, una locura, esto se duplicó. Y más o menos hemos venido en el año 2024 incrementando esta cartera en promedio en una tasa de variación anual de casi el 45%. Hoy es menor, ¿no? Pero el problema está. Entonces, este problema viene de una mochila, de una colocación absolutamente más agresiva de lo que crecía la economía, ¿no? Y que generó este sobrecalentamiento. ¿Y dónde están las mayores reestructuraciones? En el microcrédito, seguidas del consumo y estos otros segmentos en valores medidas, ¿no? Entonces aquí vemos y hace sentido que el micro esté acá porque implica que hubo mucha pérdida de negocio, solvencia, no había capacidad absolutamente de pago, pero también en los casos del consumo, clientes absolutamente complicados y ahogados, porque está muy cercana a la cartera, ¿no? Entonces, y estas dos carteras más o menos representan el 90% de lo que está en el sistema cooperativista. Si veo los refinanciamientos, y voy a explicar también los conceptos, fíjense que esta cartera hoy en día más o menos marca 440 millones de dólares en promedio. La variación sí ha sido mucho más pequeña, inclusive es negativa, pero en promedio en el año 2024 también estuvo en el 18%, menos agresiva que los refinanciamientos, pero en montos son más altos. Prácticamente podemos hablar de una relación de 1.5 veces. Y el refinanciamiento hace sentido que en su mayoría esté en el consumo, pero el micro tampoco está tan lejos, ¿no? Aquí pueden haber dos lecturas. Problemas momentáneos a nivel de liquidez. En la micro yo lo entendería porque todas las condiciones económicas han sido adversas para que muchos negocios y emprendimientos, sobre todo que recién están naciendo, o que tienen una debilidad o que viven al día, si quieren ustedes, puedan manejarse. Pero acá también una condición de que probablemente estos refinanciamientos es porque hay clientes que absolutamente deben a varias instituciones y eso genera esa contracción, ¿no? A diferencia del el tema comercial y de vivienda. Y esto lo explico a través de esta información. Eh, Fíjense que para poder hacer un corte entre enero y abril del 2019, que lo presenta así este estudio, lo que se puede ver es cómo en hombres y mujeres, clientes permanentes y no permanentes. ¿A qué me refiero con clientes permanentes? Clientes que han estado durante todo este periodo de análisis y clientes no permanentes tuvieron una operación, desapareció un año, después tomaron otra operación, es decir, son clientes que entran y salen, ¿no? Más allá de eso, lo que me interesa es concentrarme en los montos de endeudamiento promedio. Fíjense que los montos de endeudamiento promedio prácticamente podríamos decir que se han duplicado, ¿no? Más o menos, ¿no? Puede ser acá un 60%, acá podría ser un 75%, pero si lo vemos en órdenes de magnitud, generalmente un crédito promedio a un hombre era de 11.700, ahora está en 18.000. En el caso de las mujeres, de 9.000, ahora está en 15.000. El hecho es que si yo veo estos créditos o estas operaciones, no crecieron a la misma velocidad, sino que crecieron en las mismas personas. ¿Y cómo lo explico eso? Si ustedes se fijan en el score promedio crediticio, ¿no? Aquí con la fuente que es Equifax, se puede ver que en promedio los clientes tenían 915 puntos en ese grupo específico que se analizó y hoy tienen 869, las mujeres 910 y aquí 874. En clientes, por favor, que estaban al día, no, aquí no estoy tomando nada de lo que es vencimiento, pero simplemente haciendo la comparativa. Esto cumple lo que les había mencionado. Un mercado que después de la pandemia quedó golpeado, que está claro, con mayor endeudamiento y con una menor proporción de hábito de pago, un score que se redujo, ¿no? Y a todas luces eso es claro, uno no puede explicar cómo se podría mencionar que hay un mejor score de crédito si el amor está incrementándose, si vemos que no hay fuentes de repago, si vemos que hay más medidas de alivio financiero, no hace sentido. Así que la explicación en los números es absolutamente contundente, ¿no? Y en el caso también del indicador de sobreendeudamiento, fíjense cómo las cifras han desmejorado, ¿no? Pasó de 451 puntos a 413 en los hombres, mujeres 448 a 418. Es una condición natural. Entonces, ¿por qué me quedo con este tramo de acá? Porque lo que quiero yo entender y que esté claro es que tenemos un mercado más complicado, un mercado que todavía le va a costar recuperarse, un mercado que a pesar de este año crezca,
va a requerir muchas herramientas y estrategias para poder salir adelante. Entonces, yo tengo que aprender a trabajar con un nuevo grupo de clientes. Estos clientes de acá, por favor, ya no existen, no lograron recuperarse, ¿no? O están en peligro de extinción muchos de ellos y también quieren verlos. Entonces, empezamos con este tema de medidas de la reestructuración, que es básicamente un problema de solvencia. ¿Y por qué lo digo así? Porque básicamente esto se da cuando hay una modificación a las condiciones originales del préstamo, ¿no? Porque ya hay la dificultad directa de no poder cumplir, no es un mes pago y el mes no pago, dejé de pagar, ¿no? Y aquí tengo que justamente dar cambios a la modificación original, como mencionaba, porque tengo que ampliar el plazo, buscar reducir la cuota, lógicamente, y ajustar la tasa de interés. Esa tasa de interés no me da. ¿Al fin de qué? No me da, y digo como socio, porque a la institución también le genera un efecto directo, pero yo como institución tengo que entrar en un trade-off. ¿Qué busco? No recuperar nada, no generar nada de ingreso o tratar de buscar una recuperación en mejor condición, pero sacrificando también un poco de ingreso. Y ahí es donde vamos a ver un poco los mitos, ¿no? Pongo un ejemplo simple de una reestructuración, ¿no? Una persona que tenía $5,000, que pagaba 24 meses una cuota de 250, pero debido a la pérdida temporal de sus ingresos solicita una reestructuración. Entonces acá el banco, la institución, le extiende a 36 meses, cambia completamente ya el plazo y reduce la cuota de 175 a 250, ¿no? Entonces así el cliente puede seguir pagando sin caer en incumplimiento, ¿no? Entonces aquí yo veo que estoy cambiando dos condiciones. Obviamente la cuota se compone del capital más el interés no está embebido en este eh, ejemplo, pero muy seguramente también cayó, así como se incrementaron los meses. ¿Qué pasa en el refinanciamiento? Este es un problema de liquidez. Y al ser un problema de liquidez puede ser momentáneo o también puede ya tener vicios de tener algún problema de solvencia, ¿no? Entonces, el refinanciamiento consiste netamente en cancelar la deuda existente con un nuevo crédito. Cierro ese crédito y aperturo otro, ¿no? En el anterior, me olvidé de comentar y lo vamos a ver, ya cuando una persona reutiliza o pide una reestructuración, ya está afectada su salud financiera y ha tenido una pérdida también de puntuación en el score, es decir, ya viene cayendo, ¿no? Pero esta es una persona que dice, no puedo más, el siguiente mes no te voy a poder pagar, así que necesito un refinanciamiento. Y acá se pueden ir también jugando condiciones distintas, pero acá el crédito inicial se mantiene con otras condiciones, pero aquí prácticamente sí lo cancelo. Pueden haber diversas modalidades, por favor, ¿no? Lo que yo quiero es tratar de dar los ejemplos más gráficos y un poco ejemplificar esa situación, ¿no? Y se utiliza básicamente para reorganizar deudas y mejorar la capacidad de pago, que es lo que hoy en día está sucediendo. Entonces, vamos con un caso similar. Una persona tiene $4,000 y cuotas mensuales altas. Solicita un refinanciamiento y la institución le otorga un nuevo crédito, fíjense, por el mismo saldo pendiente, los mismos 4,000, ¿no? Entonces ahí es cuando esa operación se ve que se queda como que congelada y después aparece nuevamente, pero con otro plazo, pero con una tasa más baja, obviamente porque estoy extendiendo el plazo y con cuotas más pequeñas. Entonces, el anterior crédito se cancela inmediatamente esa operación y se sustituye por un nuevo préstamo. En este proceso, lo que sucede es que la persona o el socio no incumplió el pago de ese crédito, no hubo una afectación a su capacidad, a su calificación crediticia y vuelve a nacer con otra operación. Por eso no se pierde tampoco puntaje a nivel de la calificación. Pero como les digo, este paso de mantener la calificación, ok, se da con el refinanciamiento. Pero si yo quiero ver a esta persona, ¿no? Que posiblemente viene y me pide un préstamo, pero ya tuvo un primer refinanciamiento y tiene un buen hábito de pago, un buen score porque se dio esta figura, es donde yo tengo que entender hasta dónde quiero relacionar. Es decir, ¿lo quiero tomar o definitivamente veo que es una persona que en su momento ya cayó y lo más probable es que si yo le doy otro crédito, vuelva a caer o le deja de pagar a quien refinanció o me deja de pagar a mí porque ya está absolutamente comprometido con la otra institución? Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a entender cómo manejar. La innovación y la consolidación de deudas también se presentan como variantes, ¿no? La innovación, que es quizás algo que no
se lo ha visto tan creciente en montos, ¿no? Y no es que hay un dato específico, una cuenta en la que uno pueda arrastrar a través de la originación, pero esta básicamente se constituye, como se menciona acá, en un nuevo contrato que sustituye al anterior. Legalmente extingue la deuda original por una nueva, y a veces cambiando el garante o la moneda, como se especifica acá, ¿no? Esto ya depende también de un tema de acuerdo, perdón, entre las partes. Mientras la consideración cambia obligaciones en unas solas útiles para clientes que tienen múltiples préstamos. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, una persona que tiene $10,000 a 3 años con una tasa del 15%. Solicita una innovación, entonces busca un acuerdo con la institución, firma una innovación, que es un nuevo acuerdo, en este caso obtiene una nueva tasa y amplía su plazo a 5 años, modifica la garantía del crédito y toma otras condiciones, ¿no? Acá probablemente este paso sea un poco más difícil porque tengo que entrar en un proceso legal, ¿no? Tengo que legalmente liquidar y dar obviamente algunas otras condiciones. Es bastante similar en algunos casos a la reestructuración, si le ven, pero probablemente tiene matices distintas, ¿no? ¿En qué quiero decir? Que probablemente es una persona que no está todavía con problemas de solvencia muy grandes, ¿no? Sino que ya obviamente cuando los veo directamente debería entrar en una reestructuración. El crédito anterior se queda liquidado y nace uno nuevo bajo estas condiciones. Y luego la parte importante donde quería comentarles algunos mitos y algunas estrategias para ir cerrando este segundo capítulo, ¿no? Que los he puesto acá y que dice el mito uno. Todo deudor que está acá con atraso debe recibir una medida de alivio inmediato. Esa quizás es alguna de las grandes preguntas que siempre se hacen, ¿no? Tenemos muchos deudores a más de 30, 60 días. ¿Debería darles a todos inmediatamente un alivio financiero? Vamos entendiendo el sí y no y el por qué, ¿no? En primer caso, no todos los atrasos justifican alivio. Por favor, yo quisiera decirlo que lo tomen como un dogma de fe. ¿Y qué quiero decir con eso? Que podamos asimilar que no todo lo que nos llega con atraso tiene que justificar un alivio. Caso contrario, voy a seguir incrementando el problema, porque aquí tengo que entender cuál es la causa del impago y cuál es la capacidad futura. Si no trabajo en ese plano cartesiano que les mostraba, ¿no? Probabilidad, capacidad de pago y probabilidad de pago, ¿no? Entender en qué cuadrante está. Si veo que es una persona que está en un cuadrante complicado, puede ser que aplique este alivio. Pero si es una persona que tiene buena capacidad de pago y tiene probabilidad, y así me está pidiendo un alivio, ojo, no por ser o mantener a la persona le voy a dar esta medida, porque lo que voy a hacer es perjudicarle a esa persona, ¿no? Sabiendo que tiene capacidad de pago y sabiendo que lo puede manejar. Entonces, a esa persona, a ese socio, más bien puedo darle, como les decía, recompensas, puedo darle beneficios para que se mantenga, puedo darle seguimiento, que es lo importante. Y trabajar como segundo punto en alivios selectivos, pero para casos viables, por favor. Y esto lo subrayo 2, 3 veces. No, nuevamente, no a todos alivios, trabajar en casos viables y buscar diferimientos o refinanciamientos que funcionan para trazos con problemas temporales. Entonces, ¿qué digo que es viable? Que es un problema temporal. Entonces, hay gastos imprevistos, una enfermedad, algún problema, algún negocio que se retrasó en que llegue la mercadería para poder vender y hacer la importación. ¿Me explico? Es decir, hay condiciones que de 3, 4 meses me determinan probablemente que haya alguna complicación. Pero si hay una condición de 6 meses o algo, lógicamente este ya no es un problema temporal, ya es un problema que viene en el tiempo. Entonces, nuevamente invitaría a que muchos de ustedes revisen en su portafolio esas justificaciones que se han dado para tomar un alivio y que en este momento, previo a septiembre, hagamos un balance de entender cuáles fueron alivios otorgados bajo un sustento y una condición real versus aquellos que no aplicaban el poder tenerlo. Y probablemente yo pueda tomar una segunda estrategia. Lo hecho está, pero sí debo buscar el hecho de evitar que esto me rebote o me explote en las manos, ¿no? Después también en casos con riesgos estructurales, ¿no? Ya el problema es crónico, permanente. Entonces, este es el tercer caso. Y hay una pérdida de empleo sin ingresos alternos. Es distinto nuevamente un tema temporal.
Aquí refinanciar solo pospone el incumplimiento. ¿Qué quiero decir? No es recomendable, no. Y no es recomendable, podría poner ahí alguna comilla, alguna excepción, siempre que, ¿no? Porque puede ser que este ha sido un cliente excelente mío, todos los 10 años trabajando, un buen socio, una buena plaquibilidad. Podría buscar aquí un comité para poder analizarlo. Pero si veo que este socio ya tiene esta condición, lo único que estoy es mintiéndome a mí mismo en que voy a recuperar un crédito que simplemente si lo refinancio no se va a pagar. Entonces, en ese caso, yo determino, tomo una estrategia, sé que ese inclusive para llegar a esa condición voy a tener que provisionarlo, pero de ahora de una vez me doy un baño de verdad y evito que estas condiciones me golpeen a futuro. No, el alivio no es automático, el alivio es una decisión excepcional que debe otorgarse caso por caso, y aquí emulo lo que decía la norma de la Junta, cuando exista viabilidad de recuperación del crédito, por favor. Por eso el análisis parte nuevamente desde la inteligencia analítica, desde la información, desde los atributos, desde los datos, de la visión 360. Si no cuento con eso, mi mirada va a ser de un vaso medio lleno y en muchos casos miope. Vamos con el segundo mito. Dice, refinanciar, eh, perdón, a ver, refinanciar, se me está cortando aquí la pantalla un poquito. Ya, refinanciar un crédito siempre arregla el problema del deudor, ¿no? Y este es un mito. ¿Por qué? Porque, chévere, te doy el refinanciamiento y mágicamente la persona se arregla. No sucede, eso no pasa. Y no hay magia, esto es economía, esto es finanzas. Refinanciar no garantiza la recuperación. Aunque puede aliviar al cliente al reducir su cuota, no soluciona el problema si no mejora su situación financiera. Entonces, yo aquí lo que tengo que empezar a trabajar es con alertas tempranas, desde el identificar a quienes ya di un alivio financiero, el poder entender en qué tipo de riesgo se encuentra, si es un riesgo intermedio, como vimos, o es un riesgo en el que ya esa persona, a pesar de que no cae a nivel de score, ya está complicada a nivel de sobreendeudamiento, ya está complicada a nivel de otras condiciones que le generan una opacidad para poder caer en una mora más severa. Aquí, otro punto, a quienes los haya refinanciado, tengo que acompañarlos, porque son personas que tuvieron, o socios que tuvieron alguna complicación, alguna caída. Entonces, fíjense que no hace sentido el hecho de darle el crédito y bueno, nos vemos en los próximos 2 años. No, no funciona así, porque pueden haber recaídas, ¿no? Y hago un ejemplo muy, muy lúdico, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero creo que es importante, de una persona que se adicta a la bebida, a algún tipo de fármaco, y cuando busca recuperarse, ¿no? Si yo no la acompaño, no estoy ahí, no doy un seguimiento, no doy una capacitación, lo más probable es que esta persona en cualquier momento se me caiga, ¿no? Y para que después a estas personas se les dé como ganadores, limpios, lo que ustedes quieran decir, hay un proceso. Acá sucede lo mismo, ¿no? Si no lo logro, no hay un plan integral, educación, reordenamiento de gastos, no lo apoyo también como institución, créanme que el resultado puede ser la cura peor que la enfermedad, ¿no? Y clientes sin capacidad de pago recaen, lógico, ¿no? El problema es estructural, hay ingresos suficientes, entonces la medida dada a nivel de este caso no fue la correcta justamente trabajar en esto. Y los clientes sin capacidad de pago recaen, como les mencioné, y pueden haber también reincidencias que generan un castigo más rápido. Vamos con el siguiente mito, que dice la reestructuración de la deuda es igual al refinanciamiento, ¿no? Y acabo de explicar que no parten del mismo punto entendiendo los conceptos, ¿no? No son lo mismo, reestructuración y refinanciamiento. Ambos aplican y modifican las condiciones del crédito, sí, pero se aplican en diferentes condiciones según el nivel de riesgo. Reestructuración, solvencia, refinanciamiento, liquidez. Entonces son puntos en los que tengo que trabajar. Refinanciamiento, etapa temprana, reestructuración, etapa avanzada. Aquí hay un deterioro, un cliente que ya le veo que poco a poco empieza a tener mayores dificultades. Un cliente, en cambio, acá empieza a levantarme mora, que empieza a atrasarse y que sigue pagando, pero ya le está costando cada vez más, ¿no? La reestructuración, como vimos acá, puede implicar periodos de gracia, reducción de tasa, quita de intereses, consolidación de deudas, pero también hay estos impactos, ¿no? En el tema de
un deterioro en su calidad financiera. Entonces, por eso les digo, también es importante entender a quién darlo, en qué momento darlo y en qué circunstancia trabajar. Vamos con el mito número 4, que nos dice, el diferimiento de cuotas por 6 meses solucionará el problema del deudor. Y esto medio pegado a lo que viene en el tema de lo de la ley, ¿no? El diferimiento no elimina la deuda, ojo, simplemente alarga la tabla de amortización. ¿Qué quiere decir? Esos 6 meses se quedan congelados, generan interés nuevamente, sí, no me generan otro tipo de costo, pero se lo traslado y alargo una tabla de amortización de 30 a 36 meses. El saldo sigue existiendo, ¿no? Eh, Funciona solo para choques temporales. Y por eso, como digo, estas medidas no pueden ser reutilizadas y recicladas cada vez que hay algún problema. Porque yo tengo que trabajar en un tema estructural, sí, importante desde que la economía se recupere, pero desde mi lado también el ir viendo cómo el socio se empieza a recuperar. ¿Cuál ha sido su camino? Si ya me requirió un refinanciamiento y ya va al tercero, es como aquel alumno que básicamente pide 2, 3, 4, 5 oportunidades y llega a su tercera matrícula y ya no lo puede hacer. Entonces, ¿pero por qué? No hubo seguimiento, ¿por qué? La segunda vez yo tampoco entendí los condicionantes y la tercera, cuando el cliente se cayó, ya no es un te lo dije, sino que eran circunstancias que definitivamente se veía que no iban a lograr. Sobre esa base, pues, el diferimiento que evita, pero temporalmente, por favor, temporalmente. No es una condición que se mantenga en el tiempo. Recuerden el paso de par 60 a par 30. Todos vivimos aletargados en ese caso, pero cuando regresamos, las circunstancias fueron duras, ¿no? Y duras digo, ¿por qué? Porque yo vivía en una circunstancia en la que pensaba que tenía una mora del 4%, contablemente, pero cuando revisaba y hacía el análisis de esa mora era del 8%. Entonces, lógicamente tengo que tener idea de estos temas y entender que el diferimiento, si bien no cobra intereses por mora, no daña la calificación del cliente, solo gana tiempo para estabilizar ingresos, pero esa estabilización tiene que venir desde el análisis de con quién podemos ver cómo utilizar y manejar esos casos, ¿no? Plazo tras el plazo, los pagos no regresan, ¿no? El cliente deberá retomar las cuotas que sean más altas y aumentaron también el tema del crédito. Y como en algunos casos he dicho, durante ese diferimiento, ¿hay algún cliente que haya abierto una cuenta de ahorro o haya abierto una póliza en la que deposite al menos la mitad o el 30% de lo que le costaba el pago de ese crédito para saber que ese cliente se está preparando para cuando se acabe el diferimiento? Muy probablemente no. Y ese puede ser quizás alguna de las ideas de un producto que quiero conversar con ustedes en la próxima clase. En incentivar, a ver, me debías $300, me pediste el diferimiento, tienes estas complicaciones. Abramos un espacio para que tú deposites $100, ¿no? Generes un colchón para poder irte manejando sobre esa base y empezar a desarrollarte. No es adecuado el sobreendeudamiento crónico porque obviamente genera y da mayores problemas, ¿no? Entonces, termino con estas recomendaciones básicamente explicativas que aplicar alivios financieros con base en análisis individual y capacidad de pago es lo adecuado. Fortalecer los sistemas de segmentación y monitoreo en la cartera de riesgo es más que necesario. Este tema de seguimiento hoy en día se vuelve en tener alertas tempranas. ¿Y alertas tempranas qué quiere decir? No enterarme que el cliente se empezó a complicar 3 meses después de que me paga, sino por lo menos un mes antes yo entender o 2 meses antes que las circunstancias de este cliente eh, cayó, ¿no? Reforzar la educación financiera, diseñar productos de alivios estructurados con seguimientos post aplicación, lo que les decía, lo que comentaba hace un momento, ¿no? Genero el producto y ¿qué voy a hacer post aplicación? Esa debería ser también, no quizás una política, pero sí una regla a seguir, ¿no? Evitar también la sobreoferta de créditos a clientes en procesos de reestructuración. No hace sentido. Veo que su capacidad de pago no decayó, que mantiene un buen score. No sé si le dieron un refinanciamiento o una reestructuración, pero igual le presto. Esa condición puede generarnos un rebote y sobre esa base proponer algunos KPIs que les he mencionado y ajustar políticas en función de su eficiencia. Esto es lo que quería comentarles por el día de hoy. Creo que logramos cubrir los tiempos y los espacios. Más bien,
dejando un par de minutos para poder cerrar la sesión, entendiendo que tenemos después ya todos nuevamente otro tipo de actividades de mi parte. Me despido y quedo pendiente a ver si tenemos alguna pregunta o duda con todo gusto para apoyar en estos minutos que nos quedan. No sé si está con nosotros alguien de Financop que nos pueda ayudar a filtrar las preguntas, tal vez Angie. Sí, ¿cómo están, chicos? Mil disculpas, justamente estábamos también por terminar la sala 2. Bueno, preguntas como tal, déjenme revisarles. Ahorita están ingresando. Sí, ya vamos a solventar lo de la capacitación. Les van a llegar un certificado hoy y ya vamos a ver cómo hacemos lo del día viernes que no les llegó. Ya, tenemos una pregunta, David. Dice, ¿cómo debemos contestar a un socio que presenta un oficio de pedido de diferimiento? Sería, y la institución ve que no es factible dar. Última parte, ¿me repites que se cortó un poquito, Angie, porfa? Ya. ¿Cómo debemos contestar a un socio que presenta un oficio de pedido de diferimiento y la institución ve que no es factible darle? A ver, no es sencillo, estoy de acuerdo. Lo que habría que entender es si es un cliente nuevo o es un cliente antiguo. Si es un cliente antiguo, creo que uno puede tener un tipo de relación, analizar cuánto tiempo ha tenido con la cooperativa, para ver si es un problema momentáneo, cómo ha venido en el tiempo y quizás yo pueda generar un plan de acción de apoyo en ese refinanciamiento, confirmando que efectivamente es un problema temporal para poder dar una solución. No, sin ese análisis es imposible dar una respuesta. Yo también como institución me arriesgo a perder a ese cliente, ¿no? Porque puede suceder algo similar que en el tema de la pandemia, como les decía, el ver a quién apoyar. Y del otro lado, si veo que es una condición más compleja, más difícil, con esa información, análisis, reporte y datos que ustedes pueden igual obtener en el mundo crediticio, pueden exponer que bajo las circunstancias actuales no aplica un refinanciamiento, sino una reestructuración en aras de buscar contener al cliente y pasarlo a una condición más crítica, ¿no? Entonces, pueden ser algunos de los caminos, no la receta única, pero un poco lo que yo podría sugerir. El enlace del certificado del día de hoy. Mientras contestamos las siguientes preguntas. ¿Se puede otorgar un permiso temporal sucesivo a un mismo socio? Se te cortó, Angie, la comunicación. Disculpa. No te preocupes, se puede otorgar diferimientos temporal sucesivos a un mismo socio. Yo diría que al menos que sea una actividad realmente muy volátil, podría yo tratar de aplicar algún tipo de condición, pero en lugar de entrar con ese tema de refinanciamientos continuos, lo que debería hacer es productos más pequeños, ¿no? Si me está pidiendo capital de trabajo y veo que, no sé, es un tema de ciclo corto, ciclo largo de cosecha, hacerlo muy corto para darle por 3 meses, termina y me paga. Después abro una nueva línea de crédito por 3, 4 meses, termina y me paga. Porque puede ser que yo le esté dando un producto que no esté acorde y por eso justamente me pide alivios constantes, ¿no? Entonces ahí yo creo que debería evaluar más bien el producto porque ese tema también de ir generando diferimientos no es una buena condición y como digo, el cliente se va a acostumbrar a que el día de mañana llega y me pida, ¿no? Dame un diferimiento. Y ya no te lo puedo dar, ahora es este producto, pero hace tiempo me diste 3 veces en el año. Ese es el problema, ¿no? Ahí viene mucho el tema de la educación. Tal vez alguna pregunta más. Sí, justamente.
Nos dicen, con la presente norma vigente, ¿es posible realizar diferimientos a operaciones refinanciadas? Sí, pero entendiendo también cuál es un poco la exposición de crédito a la que yo quiero llegar. Si viene un cliente que está refinanciado, pero veo que viene pagando, que no es un refinanciamiento de hace un mes, 2 meses y me piden otro crédito, sino que ya lo tomó hace 8 meses, pero está buscando otro tipo de producto que se ajuste a su condición, podría yo evaluarlo y darle ese producto, entendiendo que ese cliente que ya tuvo alguna dificultad podría caerse. Algo, justamente dos preguntas que se unen un poco. Si en el caso un socio no tiene, no puede cumplir con el pago, ¿cuál sería la ruta a seguir? Primero la innovación, luego el refinanciamiento y al final la reestructuración. Pero también nos dicen que al momento que la cooperativa no les ayuda, el socio va y levanta una queja a la SEPS, con lo cual diciendo que la institución no le ha permitido hacer el alivio, diferimiento que ha solicitado y se presenta como queja. En este caso, ¿qué nos recomiendas? Primero, la ruta a seguir estaría perfecta. Primero es la innovación, el refinanciamiento, la reestructuración. Y la segunda, ¿qué pasa si este socio después de todo eso no paga y va y todavía presenta la queja en la SEPS? A ver, siempre se van a dar varios escenarios. Es muy difícil que haya clientes que no estén satisfechos o socios y un grupo sí, pero yo tengo que entender que tengo que buscar el beneficio para todos aquellos depositantes que confiaron en la institución, no por dos, tres. No quiero decir que esos casos no sean importantes, por favor, pero tengo que ver otra vez el 2080. Entonces, a ese cliente, si me viene a pedir un refinanciamiento cuando es más bien un problema de reestructuración, yo debo aplicarle lo que corresponde, porque de esa forma voy a lograr que el cliente se recupere si veo que hay esa capacidad. No creo que haya una ruta normal en que vaya por la innovación, el refinanciamiento y la reestructuración. No lo hagamos como un plan, por favor. El refinanciamiento es problema de liquidez, pero puede ser algún cliente que haya tenido un problema de liquidez y esté con un problema de solvencia, o que las garantías que me pone es la casa que está después hipotecada, embargada o lo que sea. Yo tengo que analizar caso por caso y ver si es un problema temporal para decir, este sí es un refinanciamiento. Si es un problema ya mayor, largo plazo, este es una reestructuración. Y la innovación yo la utilizaría en condiciones muy, muy específicas, ¿no? Porque recuerden que es prácticamente cerrar ese crédito, volver a abrir, pero con otro tipo de condición y no abusar justamente de esta circunstancia. Sobre esa base, yo presentar y preparar el análisis del cliente, entendiendo que como institución le estoy dando la mejor opción, buscando ayudar al cliente en lugar de perjudicar, porque puedo mostrar y decir, mire, a este cliente si le doy un refinanciamiento, en 6 meses va a tener otro problema, va a ser peor, va a necesitar más dinero, va a seguir con un crédito ya no de 3 años, sino de 5 y las circunstancias se complejan. Entonces, ahí podríamos manejar. No sé si tenemos alguna duda adicional, porque tengo que también trasladarme a otro espacio. En todo caso, podemos continuar en la Una sesión final que semana nos que queda. tenemos. Sí, sí, Ujú. porque sí tenemos más preguntas, querido David, y es necesario tomar el tiempo oportuno para ello. Entonces cerraríamos aquí y en la siguiente semana, con un poquito más de tiempo, podríamos solventar las preguntas que quedaron el día de hoy pendientes. ¿De acuerdo? Sí, porque creo que las podemos manejar con el tema de producto y que va de la mano con lo que queremos igual explicar. Entonces, más bien yo les invito a que ahí podamos hacer como un World Map de trabajo. La presentación igual vamos a compartir y con todo gusto, yo a través de Financo, si hay alguna duda, también podemos contestarla a nivel de un correo. Más bien, muchísimas gracias a todos por su espacio. Muchísimas gracias, David. Nos vemos la siguiente semana, el 26. Así es. El 26 de junio. Sí, Perfecto. El 26 de junio a las 9 horas. Muchísimas gracias, David. Y mientras tanto, recuerden que gracias tienen a en todos. su chat interno un enlace para una encuesta de satisfacción. Es necesario también conocer cómo ven estos eventos y si podemos realizar algunas mejoras, sería importante conocerlo también. De igual manera,
en el chat interno van a encontrar el enlace para su certificado del día de hoy. No sé si también me puedes ayudar, Alex. Sí, es enviado, pero te Ayúdenos, envío de por nuevo. favor. Perfecto. Enviemos de nuevo el del certificado y también enviemos de nuevo el de la encuesta de satisfacción. Las diapositivas ya nos va a enviar David. Inmediatamente nosotros les enviamos. O podemos hacer un grupo de diapositivas y entregarlas en la próxima semana también, que es ya nuestra última clase. No se preocupen, con el certificado que no nos llegó la anterior ocasión, justamente vamos a utilizar la base actual para generar el certificado de la semana anterior. Entonces, por favor, ayúdennos contestando los dos enlaces. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Les esperamos. No se olviden, la cita es el 26 de junio para terminar con este programa de fortalecimiento orientado precisamente a lo que es crédito y cobranza. De igual manera, el día miércoles iniciamos el programa de liquidez. Enviemos nuevamente el enlace que nos están solicitando, amigo. Gracias. Quedamos en eso. La cita es el próximo 26. Les esperamos.